Con todo gusto. Bueno, de verdad que es para mí un honor que me hayan invitado a hablarles un poquito de este proyecto que nos ha costado tanto esfuerzo y nos llena realmente de felicidad los resultados que está dando. Hoy les vengo a explicar un poquito como introducción el manejo que le estamos dando a las pacientes y las parejas con infertilidad. Para ponerlos un poquito en perspectiva, esto pues tiene unos antecedentes de muchísima importancia. Desde 1995, cuando existía un decreto ejecutivo que regulaba la FIV, se permitía la realización de esta técnica. 5 años después, en el año 2000, la Sala Constitucional abolió este decreto por inconstitucionalidad y esto hizo que muchas parejas hicieran pues su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado costarricense para que se pudiera permitir esta técnica. Entonces, gracias a esto y después de esfuerzo, se da el decreto ejecutivo del 2015, en donde se autorizaba la realización de la técnica de reproducción asistida, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del 26 de febrero del 2016, validó este decreto. Entonces, gracias a que se da este decreto y que se autoriza, empezamos a trabajar en la formación y la organización de la atención de estas pacientes y los protocolos de atención y la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad empezó a hacer una realidad. Esta es nuestra unidad que queda atrás, en la parte de atrás del Hospital de las Mujeres, que obviamente la invitación está abierta para todos los residentes y endocrinólogos que quieran ir a conocerla. Entonces, actualmente la atención de los pacientes con infertilidad se rige por los protocolos de atención clínica de baja y alta complejidad. Este es nuestro equipo de trabajo. Y bueno, todas las pacientes que cumplan con la definición de infertilidad, que tengan una falla para concebir luego de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin utilizar métodos anticonceptivos en menores de 35 años, o aquellas que luego de 6 meses de relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos cuando tienen más de 35 años. Es una patología muy frecuente. La Asociación Europea nos establece que 1 de cada 6 parejas en todo el mundo experimenta algún tipo de infertilidad, ya sea primaria o secundaria. Y la Organización Mundial de la Salud establece que de un 10 a un 15% de las parejas van a padecer algún problema de fertilidad en su vida. Entonces, esta población diana de parejas o mujeres sin pareja con infertilidad son las pacientes que van a ser atendidas en la Seguridad Social por infertilidad. Para explicarles un poquito cómo funciona a nivel caja, la red de atención de servicios de salud, toda paciente que tenga diagnóstico de infertilidad en el primer nivel de atención, cuando llega a su EVAIS, debe ser remitida saltándose el segundo nivel de atención a un tercer nivel de atención. Evidentemente, esto es para agilizar un poco un proceso que depende muchísimo de la edad. Entonces, estas pacientes, si cumplen criterios de atención, van a ser atendidas en las 2 unidades de baja complejidad que existen actualmente a nivel de caja, que son el Hospital México y el Hospital de las Mujeres. Esto porque pues, son los únicos 2 hospitales que tienen la infraestructura y el personal médico para hacer inseminaciones. Los otros hospitales actualmente no lo tienen, entonces se ha dividido la población y se atiende la parte sur y este de la población en el Hospital de las Mujeres y la norte y oeste en el Hospital México. Entonces, una vez que llega esta pareja a las unidades de baja complejidad, vamos a estudiarla detalladamente por factores. Nosotros en fertilidad estudiamos siempre a la pareja el factor endocrino ovárico, el factor tubo peritoneal, el factor uterino y el factor masculino. Una vez que se estudian estas parejas, y creo que es en esta segunda charla que vamos a ahondar en la parte del estudio endocrino ovárico de la infertilidad,
Se va a clasificar a estos pacientes según el nivel de complejidad para establecer su tratamiento, ya sea que se queden en las unidades de baja complejidad y reciban su tratamiento, o se pasan de una vez a la unidad de fertilización in vitro en el Hospital de las Mujeres. Otra cosa importante es que cuando hablamos de tasas de éxito en estos tratamientos, siempre nos llama la atención que son tasas muy bajas. Y es que es muy importante situarse en la fecundabilidad de del ser humano, que en realidad no es un 100%, sino que cada mes que una pareja intenta, perdón, ¿se me está escuchando? Sí, doctora, sí se escucha bien. Okay. Cada vez que una pareja intenta un mes el embarazo, de cada 10 parejas que lo intentan, únicamente 2 logran el embarazo. Entonces, la fecundabilidad en el ser humano es un 25% y no un 100%. Por lo tanto, tratar de equiparar este porcentaje en un tratamiento de baja o alta complejidad no se puede comparar a un 100%, sino a la fecundabilidad normal del ser humano, que es un 25%. Hay que recordar también que de las personas, de nuestros pacientes que logran el embarazo, de un 17 a un 20% van a terminar en una pérdida y que la mayoría de estas pérdidas se tratan de errores cromosómicos incompatibles con la vida. Como les comentaba, la red de servicios de salud se modificó porque estábamos observando que muchas pacientes se quedaban en un segundo nivel de atención perdiendo esa ventana fértil que tienen. Y recordemos que pues esta posibilidad de embarazarse o este riesgo de no concebir aumenta exponencialmente con la edad, siendo el riesgo de no concebir un 5.7 de los 20 a los 24 años y llegando a ser un 63.6% de los 40 a los 44 años. Y por eso pues es importante que la atención sea expedita. Entonces, para hacerles un poquito un esquema, cuando una paciente cumple criterios de ingreso a la unidad, que ahorita les voy a comentar un poquito de eso, a todas las parejas se les da un manejo multidisciplinario con valoración psicológica, con valoración de trabajo social, y se les solicita los estudios para precisamente valorar todos esos factores que pueden afectar la fertilidad. Dentro de esto se les pide un perfil hormonal de segundo o tercer día de la regla. El mismo día se cita a la paciente para hacerle un ultrasonido basal. De esta forma podemos valorar cómo está la reserva de los ovarios con los conteos de folículos antrales. También podemos ver cómo está el útero, si hay alguna alteración que haya que corregir quirúrgicamente antes de los tratamientos. Y para el factor tubario, a la mayoría de pacientes estudiamos con una histerosalpingografía, a menos de que se sospeche que esa mujer tiene endometriosis, en cuyo caso hacemos directamente una laparoscopía con una cromotubación. Entonces, estas pacientes se citan posteriormente a revisión de estudios, se hace un análisis de todos los factores y se determina cuál es el tratamiento que se le va a dar a esa paciente. Si el factor masculino está alterado, ya a principios de año llegó el primer andrólogo al país que trabaja con nosotros y él valora los casos de factor masculino. Y las pacientes que requieran ser atendidas en la unidad de alta complejidad se envían directamente a la unidad de fertilización in vitro. Entonces, bueno, recordemos que pues, la mayoría de casos en infertilidad tienen un factor alterado tanto el hombre como la mujer. El 40% de los casos es un factor mixto, siendo el factor masculino como único factor hasta un 30% de los casos. Y en la mujer, los dos factores más alterados son el factor endocrinoárico, siendo aquí muy frecuente los pacientes con anovulación crónica, con síndrome ovario poliquístico, con trastornos tiroideos, hiperprolactinemias, hiperplasias de inicio tardío, y el factor tubo peritoneal con los problemas de obstrucciones tubarias por endometriosis o por enfermedad de transmisión sexual. Y en un segundo plano, el factor uterino y cervical. Entonces, bueno, utilizamos los criterios de la OMS del 2010 para evaluar el seminograma. Y esto es muy importante porque si tenemos un espermograma alterado, ahora el doctor Leandro les va a hablar un poquito de lo que son las pruebas de capacitación espermática. Y utilizamos el recuento de espermatozoides mótiles para determinar
si esa pareja puede acceder a un tratamiento con inseminaciones o si requiere una fertilización in vitro. Normalmente para hacer inseminaciones nosotros solicitamos que el recuento esté arriba de 3 a 5 millones de espermatozoides mótiles. De lo contrario, lo ideal es que esa pareja pase directamente a un tratamiento de alta complejidad. Y entonces, ¿en qué se diferencian los tratamientos de baja y de alta complejidad? Los tratamientos de baja complejidad básicamente son cuando se maneja ninguno o un solo gameto, siendo este el espermatozoide. Y los tratamientos de alta complejidad son los que se manejan ambos gametos y se da la fertilización in vitro. Entonces, como tratamientos de baja complejidad incluyen desde cambios al estilo de vida, manejo de trastornos endocrinos, inducción de la ovulación y relaciones sexuales programadas, las hiperestimulaciones ováricas controladas con seguimiento folicular e inseminaciones, o las inseminaciones con semen de donante. Normalmente los tratamientos de baja complejidad resuelven el 80% de los trastornos de fertilidad y únicamente el 20% nos llega a nosotros a fertilización in vitro. Entonces, los tratamientos de alta complejidad se manejan ambos gametos y pueden ser desde in vitros convencionales hasta inyecciones intracitoplasmáticas de espermatozoides, como les va a explicar el doctor Leandro, uso de espermatozoides de testículo y en aquellos casos en donde se requiere la donación de óvulos. Entonces, parte de las indicaciones que nosotros utilizamos para enviar a estas parejas a tratamientos de alta complejidad es cuando estas pacientes tienen obstruidas ambas trompas de forma no voluntaria. Esto obviamente a nivel de seguridad social, porque nosotros nos regimos por un decreto en donde lo que se trata es una patología. Entonces, aquellas pacientes que hayan tenido la elección de hacerse una salpingectomía como método de planificación en el pasado no pueden entrar dentro del programa estatal. La endometriosis moderada severa, porque sabemos que este tipo de patología con tratamientos de baja complejidad tiene una tasa de embarazo muy, muy baja. Entonces, estas pacientes van directamente a fertilización in vitro. Cuando hay un factor masculino severo, como les comentaba, cuando el recuento de espermatozoides mótiles es menor de 5 millones. Cuando se requiere la donación de un óvulo en aquellas mujeres que han tenido falla ovárica prematura, o en aquellas pacientes que, bueno, en Costa Rica no se permite, pero que en otros países tienen un problema genético y requieren la donación de un óvulo. Y cuando estas parejas han pasado por los tratamientos de baja complejidad y no han logrado el embarazo. También se utilizan tratamientos de alta complejidad cuando se tiene que usar espermatozoides de testículo, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una zoospermia obstructiva. Y también cuando se requiere una gestación subrogada o cuando se requieren estudios genéticos preimplantacionales, estas dos últimas no siendo permitidas por el decreto que nos rige actualmente. Entonces, aquí como pueden ver esta diapositiva tan cargada, nosotros estamos como muy acostumbrados a lo que es quejas, recursos de amparo y todo este tipo de cosas, por lo que nuestro protocolo tiene que ser muy, muy específico de quién se admite y quién no. El protocolo, los criterios de admisión del protocolo tienen que ser siempre basados en evidencia clara para que pasen por la parte legal y pues esté muy claro cuáles son los tratamientos que puede dar la caja. Entonces, para hacerles como un poquito de resumen, porque esto creo que lo vamos a hablar un poco en la charla que siga, los pacientes que se atienden en la caja obviamente tienen que ser mayores de edad y asegurados. En las mujeres deben ser menores de 42 años para usar óvulos propios. Esto por la tasa de embarazo después de los 42 años es básicamente un tratamiento fútil. En pacientes de 42 a 50 años se puede hacer un tratamiento con óvulos donados que se permite en el país y que lo tenemos nosotros en la Seguridad Social. Y los hombres deben ser menores de 55 años. La edad, bueno, como les hablé, para óvulos propios es de los 42 años. Las parejas deben estar en unión de hecho o casados y por riesgo quirúrgico no pueden tener más de 3 cesáreas anteriores. Y como les comentaba, como la Seguridad Social trata una patología, no pueden tener vasectomía o obstrucción previa de sus alpinges como método de planificación. Tampoco aceptamos mujeres que tengan un índice fuera de los 18.5 a 30. Estas mujeres, normalmente las mujeres obesas, tienen una respuesta muy pobre a los tratamientos de inducción de ovulación, hiperestimulación ovárica controlada,
y si logran el embarazo, se complican muchísimo más con diabetes gestacional, preeclampsia, niños con restricción del crecimiento, por lo que nosotros siempre tenemos que hacer tratamientos con responsabilidad y las pacientes tienen que tener pues una compensación metabólica para poder entrar al programa. Las mujeres que tengan antecedente de consumo de sustancias psicoactivas tampoco entran, y cuando una persona tiene antecedente de una enfermedad crónica, tenemos que tener el visto bueno del especialista en esa patología para poder iniciar un tratamiento de fertilidad. En caso de las mujeres sin pareja, como el documento, el decreto establece que únicamente se tratan pacientes con infertilidad, estas mujeres tienen que comprobar que son infértiles, ya sea porque tienen alguna patología que afecta la fertilidad, como lo de la endometriosis, y tener pues su donante de semen para poder hacer el tratamiento. Entonces, ya entrando un poquito más en la unidad de alta complejidad, voy a hablarles de lo que me parece que ustedes como endocrinólogos valoran más de parte de nosotros y tal vez les puede interesar más, es cómo hacemos una FIV, cómo modificamos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario para poder hacer esta estimulación. Entonces, las parejas en la unidad reciben también una evaluación. Una vez que tenemos una compensación metabólica, que están claramente estudiadas y que cumplen con criterios para entrar a la FIV, vamos a hacer grupos y vamos a ciclar las pacientes. ¿Por qué ciclamos? Porque los embriólogos no pueden trabajar con 5 pacientes el mismo día en laboratorio, porque tienen que ocupar las incubadoras y no se pueden ocupar para todas las pacientes al mismo tiempo, porque los medios de cultivo son muy caros y únicamente sirven por un tiempo determinado, y por organización de la unidad. Entonces, básicamente lo que hacemos es poner a todas las pacientes con anticonceptivos y por grupos ir suspendiendo, de modo que la menstruación venga en días determinados. Posterior a esto comenzamos una estimulación ovárica, que es de lo que les voy a hablar a continuación, y llevamos los óvulos hasta su madurez para realizar una captura, una recolección de los óvulos, posteriormente hacer una recolección y preparación de la muestra seminal, para que en el laboratorio se inseminen esos ovocitos, se cultiven los embriones y se transfieran estos embriones al útero materno. Posteriormente, los embriones restantes se vitrifican y ya para finalizar el ciclo FIV se hace una prueba de embarazo. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda para iniciar con la parte del ciclo. Pareciera que no, doctora. Yo creo que podemos Okay. seguir. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé. Sí, doctora. Nada más, doctora, para preguntar, digamos, en los pacientes con obesidad grado 1 más de 30, ¿no les tienen un programa, un tiempo para ver si se logran bajar de peso y ellas pueden regresar? ¿O nada más se les dice que no porque están en más de 30 kilogramos? No, le explico un poquito, doctora. Nosotros antes, cuando no existía la FIV, estas pacientes las abordábamos con nutrición en la unidad, pero se nos hizo un carrusel de pacientes tan enorme que no permitía que nosotros viéramos a las pacientes subsecuentes que sí cumplían con los requisitos para iniciar tratamiento. Entonces, esto se habló mucho cuando se hicieron los protocolos y se capacitó a los médicos generales en cuanto al manejo de estos protocolos, intentando siempre coordinar una cita con nutrición de estas pacientes en el primer nivel, de modo que cuando su índice de masa corporal baje de 30, estas pacientes puedan ser referidas inmediatamente a la unidad. En ocasiones, cuando las pacientes llegan a la unidad con un índice alto, pero que están cerca de los límites que son admitidos dentro del protocolo, les damos algunos meses para que intenten bajar de peso. Sin embargo, el protocolo sí es muy claro en establecer que estas pacientes tienen que bajar de peso antes de entrar al programa por los riesgos que esto supone. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces creo que esta parte es lo que nos une a los endocrinos y a los ginecólogos que hacemos fertilidad. Y es que nosotros normalmente estamos acostumbrados a un ciclo natural y tenemos que modificar este ciclo de modo que
podamos obtener una cantidad grande de gametos para poder hacer los tratamientos de fertilidad. Entonces, bueno, les circulé en azul las partes donde nosotros modificamos el ciclo para la FIV. Como todos sabemos, en el ciclo previo al ciclo FIV, siempre la paciente se prepara con anticonceptivos, pero normalmente en un ciclo natural, la mujer empieza un reclutamiento de una cohorte en los últimos días del ciclo previo, que la FSH comienza su estimulación a las células de la granulosa para producir ese estradiol. Y más o menos en el día 3 del ciclo, la cantidad de estradiol es suficiente para producir un feedback negativo y que esa FSH comience a disminuir. De modo que en un ciclo natural, el folículo que tiene mayor cantidad de receptores para la FSH es el que se salva y el que se selecciona y llega a ser dominante. Sin embargo, en una fertilización in vitro, lo que ocupamos nosotros es que esa cohorte no muera. Entonces, estas pacientes se citan en día 2, 3 precisamente porque sabemos que los niveles de FSH bajan ese día y entonces nosotros empezamos la estimulación, que ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero en el caso de la FIV es con gonadotropinas, para que esa curva de la FSH siga, no disminuya y siga la estimulación de la cohorte entera de esos folículos. El segundo punto importante es que en un ciclo natural, cuando llegamos cuando ese folículo dominante llega a producir más de 250 picogramos de estradiol de forma sostenida, se da el feedback positivo en donde el pico de LH causa una maduración y una ovulación. Pero nosotros necesitamos que esos óvulos se mantengan adentro de esos folículos hasta que nosotros vayamos a realizar la captura. De modo que si hay una ovulación antes de que nosotros vayamos a realizar la captura, no podríamos ir a capturar estos óvulos a fondo de saco posterior. Entonces, cuando ese nivel de estradiol alcanza un valor elevado, nosotros tenemos que inhibir ese pico de LH. Protocolos de FIV hay muchos, pero en la caja nosotros usamos un protocolo corto que siempre se utiliza antagonista de la GnRH. Y entonces en día 6 de estimulación o cuando ya tenemos un folículo de 14 milímetros, introducimos el antagonista de la GnRH. En el caso de la caja tenemos el cetrorelix, el cetrotide. Y de esta forma lo damos diario, una ampolla diaria, para inhibir ese pico de LH. Las pacientes van a estar en un seguimiento folicular, vamos midiendo esos folículos. Cuando vemos que existen más de 3 folículos que midan de 16 a 20 milímetros, entonces sabemos que esos folículos muy probablemente ya estén maduros y podemos hacer lo que nosotros llamamos el disparo de la ovulación, que en el caso de un ciclo pues, natural, obviamente se da con un pico de LH, pero nosotros requeriríamos unas 500 ampollas de LH porque la ampolla trae 75 unidades. Y obviamente eso no es viable económicamente, entonces utilizamos la hormona que más se parece a la LH, que es la que tiene su misma subunidad alfa, la HCG, y a las 34-36 horas vamos a realizar la captura. Entonces, posterior a esta captura, como nosotros hemos mantenido niveles muy elevados de gonadotropinas y no se puede dar, digamos, unos picos de LH adecuados para el cuerpo lúteo, por lo que tenemos que suplementar la fase lútea con progesterona. La progesterona se inicia posterior a la captura y se trata de que sea exactamente los mismos días de progesterona que tiene el embrión para sincronizar el endometrio con el embrión. En el caso de que no vaya a haber una transferencia porque se van a vitrificar todos los embriones, pues esta parte no sería necesaria. Entonces, no sé si queda claro cómo modificamos nosotros el ciclo para poder hacer una FIV. Hay una pregunta al doctor Ruiz. Vamos a abrir el micrófono al doctor Ruiz. Ok. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda técnica con respecto a la inducción de la ovulación, perdón, de la ovulación. Sí hubo un cambio con el uso de la HCG, porque antes se utilizaba las ampollas de 5.000, ahora creo que hay una recombinante de 6.500. ¿Hubo alguna
es una situación particular que se generara ese cambio, digamos, es algo de eficacia o es algo de practicidad. Es que nosotros nos dimos cuenta de manera indirecta porque nosotros sí utilizábamos la HCG para el tratamiento del hipogonadismo masculino. Y Claro. ahora cuando incorporaron esta nueva presentación, no nos funciona para cubrir esa parte. Entonces a nosotros se nos ha hecho todo un alboroto porque antes teníamos esa opción LOM, ahora no es LOM. Entonces inclusive tenemos que hacer una solicitud no LOM para poder utilizar un fármaco que antes utilizamos previamente. Pero sí me llamó la atención el cambio en la presentación. Si es algo, ¿fue algo dirigido para FIP o es realmente por alguna cuestión, digamos, que no tendría que ver con la parte, digamos, médica? Es la duda, digamos, si esa nueva presentación es más eficaz para la inducción de la ovulación que la previa. No, ok. Sí, bueno, varios motivos. Lo primero es que todo lo urinario siempre se intenta cambiar por recombinante por el riesgo teórico de enfermedad por priones, porque es más reproducible lote a lote lo recombinante que el urinario. Pero la verdad es que nuestras pacientes tienen que inyectarse solitas. Entonces era más difícil que ellas buscaran quién las inyecte, porque lo que teníamos anteriormente era para intramuscular, que ellas mismas se inyecten subcutáneo. Entonces nosotros, bueno, teníamos muchísimos motivos por los cuales pedir el Ovidrel. La HCG recombinante, como usted bien lo dijo, no es que sea de 6.000, sino que equivale a 6.000 unidades de la urinaria. Es de 250 y, digamos, una ampolla de 250 equivale a 6.000 unidades de la urinaria. Creo que los únicos que tienen como LOM la urinaria son los pediatras, sí. Pero nosotros también estamos pidiendo que nos las devuelvan, porque, bueno, número uno está el andrólogo, que lo ocupa, y también nosotros para ciertos protocolos que son especiales en FIF también lo utilizamos. Entonces, bueno, se hizo una carta, pero todavía no ha habido ninguna resolución. Ah, ok, no, esa era la duda. No, muchas gracias. Y entonces, bueno, como les decía, los fármacos en reproducción asistida básicamente son 4 grupos. Los que se utilizan para estimular el crecimiento folicular. En baja complejidad utilizamos moduladores de los receptores de estrógenos, como el citrato de clomifeno, los inhibidores de la aromatasa, que los utilizamos también en alta complejidad en pacientes con cáncer de mama. Y normalmente lo que utilizamos más que nada son gonadotropinas. En la caja nosotros tenemos folitropina, el gonal, que es recombinante. Nuestras plumas son de 450 unidades. Y tenemos Merapur, que son menotropinas altamente purificadas y que también son de uso subcutáneo. Los protocolos que se utilizan son muchísimos. Utilizamos protocolos siempre cortos, ahora les explico por qué, con antagonistas, pero la estimulación depende de muchísimas cosas. Depende de la edad de la paciente, depende de la respuesta que ha tenido a ciclos previos, del índice de masa corporal, de la patología que causa la infertilidad, etcétera, ¿verdad? El segundo grupo son los fármacos para evitar el pico prematuro de LH antes de ir a la captura, que como les expliqué, los ciclos largos eran los que se hacían antiguamente con agonistas desde el ciclo previo, para que el flare ocurriera en el ciclo antes de hacer la FIF. Pero actualmente nosotros utilizamos ciclos de antagonista porque, número uno, a nivel de seguridad social y en general a nivel de país cuesta mucho encontrar la triptorelina de uso diario. Y además porque la poca triptorelina que tenemos es para evitar los síndromes de hiperestimulación. Entonces la guardamos para eso, que ahorita vamos a hablar un poco. Y los fármacos para inducir la maduración, normalmente utilizamos HCG recombinante, como lo hablamos ahora. Y en caso de riesgo de síndrome de hiperestimulación, utilizamos los agonistas de la GnRH, particularmente tenemos triptorelina. Y en la parte del soporte de la fase lútea lo hacemos con progesterona. Entonces, bueno, aquí les puse pues, un esquemita de los muchos que existen para que vean que los protocolos de antagonista, que es lo que nosotros utilizamos, se inician en día 1, 2 o 3 de la menstruación. Ay, perdón.
se inicia haciéndole pruebas de FSH, LH y estradiol a las pacientes para verificar que el ovario está en reposo. Se inicia con la dosis propuesta y se van haciendo ultrasonidos y laboratorios de estradiol para ver la dosis se aumenta, se disminuye, dependiendo cómo vaya avanzando cada paciente. Se citan al día 5, se vuelven a citar al día 7 y posteriormente según sea necesario. Y esas pacientes cuando logran la maduración, se les inyecta el HCG y se programa la captura. Y a partir del día 6 de estimulación se usan los antagonistas para prevenir esa ovulación prematura. Bueno, para no ahondar mucho en el tema, pero sí para que sepan un poquito de nuestro mayor temor, digamos, a la hora de hacer estos tratamientos, es lo que ya todos han oído del síndrome de hiperestimulación ovárica, es una complicación iatrógena de la estimulación, en la cual la HCG es el factor desencadenante. Se caracteriza por crecimiento de los ovarios y movilización de líquido a un tercer espacio. Puede ser temprana cuando es por la HCG que nosotros aplicamos, la exógena, y ocurre hasta 8 días después de la aplicación del HCG. O puede ser un síndrome tardío que se produce por la HCG exógena cuando hay un embarazo. Hasta un 1% de los casos puede ser severo, que es una condición potencialmente mortal que requiere hospitalización. Y lo que ocurre es que cuando se aplica la HCG estimula la producción del factor de crecimiento del endotelio vascular y este factor, esta citoquina, aumenta la permeabilidad vascular y la pérdida de líquido al tercer espacio. Entonces, la HCG tiene una vida media muy prolongada y esto se continúa y se continúa. Cuando nosotros usamos el FLAIR de los agonistas, esto es muy rápido. Entonces, esa vida media, pues no tenemos el problema de una vida media prolongada y no se da la estimulación de esta citoquina, por lo que prácticamente se elimina el riesgo de un síndrome de hiperestimulación. Nosotros también utilizamos cabergolina porque actúa sobre el receptor del factor estimulante del endotelio. La utilizamos cuando hay riesgo de hiperestimulación por 7 días a partir del día de la captura. Y pues obviamente prevenimos siempre a las pacientes cuando vemos que hay algún riesgo de síndrome de hiperestimulación, unas pacientes que sean muy delgadas, que tengan un conteo de folículos centrales muy alto, que su antimuleriana sea mayor a 3.6, que tengan el antecedente de haber sufrido una hiperestimulación, siempre les calculamos una baja dosis, las disparamos con el agonista y tratamos de que el ciclo sea con embriones vitrificados para prevenir que haya un síndrome tardío y así poder transferir esos embriones en un ciclo diferido. Como les expliqué, también usamos la cabergolina, el coasting, que es cancelar la estimulación por unos días hasta que el estradiol baje, o inclusive hemos tenido que cancelar ciclos por riesgo. Bueno, ya para terminar, los 2 procedimientos que hacemos en la unidad son capturas ovocitarias y transferencias. La captura es un procedimiento que se hace bajo sedación, se hace por guía ultrasonográfica con una aguja de punción acoplada a un transductor y se va punzando secuencialmente cada uno de los folículos. Esta aguja está acoplada a un tubo que está previamente, calentamos los tubitos para que estén a 37 grados y se va aspirando uno por uno los folículos y hay una ventanita entre la sala donde hacemos la captura y el laboratorio de FIF y se va pasando tubo por tubo donde hay 2 embriólogos que nos reciben los tubos y van haciendo la captura de los óvulos de líquido. Posteriormente esta paciente, como les dije, inicia la progesterona y se le va avisando día con día cómo va la evolución de sus embriones hasta que en día 2, 3 o 5, como es lo más común, se hace la transferencia de los embriones. La transferencia también se hace con guía ultrasonográfica, vía abdominal. Se introduce un catéter rígido dentro del útero y el embriólogo viene con un catéter blando, el catéter blando dentro del catéter rígido y con guía ultrasonográfica dejamos el embrión de 1.2 a 1.5 centímetros del fondo endometrial
Posteriormente los embriólogos se llevan el catéter, revisan que el embrión no se haya quedado pegado al catéter y se finaliza ahí el procedimiento hasta la prueba de embarazo. Esto es básicamente lo que yo les traía de nuestra unidad, así trabajamos. No sé si tienen alguna duda antes de pasar con el doctor Leandro, que es quien les va a explicar lo que ocurre en un laboratorio FIF. Doctora, yo quería hacer una pregunta técnica, administrativa más que todo. Sí. Es en relación a que no sé qué tanto es el volumen ahorita que ustedes tienen, si les permite, perdón, manejar todos los casos en un mismo, digamos, en un tiempo similar, pero no sé si está establecido que en algún momento haya que hacer algún tipo de selección y darle prioridad a algunas parejas que por las circunstancias propias requieran de estar en primer lugar de atención que otras. Sí, normalmente las pacientes que están cercanas a no poder usar sus óvulos propios, digamos, son las pacientes que se les da prioridad. Pero sí hemos podido abarcar la totalidad de las pacientes que nos envían. La lista de espera prácticamente no existe. Paciente que llega, paciente que se le da cita y es atendida a muy corto plazo. Y evidentemente para los ciclos, que son ciclos de unas 25 parejas por ciclo, se les da prioridad a aquellas mujeres que, pues que tienen, por ejemplo, 40, 41 años y ya están cercanas a que no puedan usar sus propios óvulos. Doctora, buenas noches nuevamente. Yo también tenía una duda un tanto administrativa y médica. Para accesar al programa de fertilización in vitro, las referencias, digamos, son exclusivas del servicio de ginecología. O sea, si yo tengo una paciente que considero que podría beneficiarse de este programa por X motivos, yo tendría que referir la ginecología, que ellos se evalúen y si ellos están de acuerdo, la refieren, o podría uno referirlos directamente, o cómo es el proceso, digamos, administrativo a nivel de la caja para que lleguen a donde ustedes. Desde el EVAIS pueden ser referidas directamente a fertilidad. Precisamente esa modificación en la red de servicios de salud se hizo desde la gerencia médica para que la paciente no tenga que pasar por todos los niveles de atención y pierda el tiempo necesario. Ahora, el protocolo sí establece que la referencia es a las unidades de baja complejidad, porque ahí es donde se hace el estudio por factores y se determina quién requiere FIV y quién no. Ok, perfecto. Y la última pregunta también técnica. ¿Ustedes manejan un corte? Porque, por ejemplo, a veces nosotros evaluamos pacientes que sospechamos que tengan falla ovárica y que están jóvenes y que tienen deseo de fertilidad y nos hacen la consulta. Pero yo sé que ustedes manejan cortes de antimuleriana. ¿Hay un corte específico donde uno tal vez podría evitar esa referencia? Si no, es que su antimuleriana no es compatible con un proceso de FIP, entonces ni siquiera la referimos o independientemente de eso, ustedes prefieren que nosotros se las enviemos. Quisiera ver si existe un corte que ustedes consideren que ya no es candidata a FIP y que uno tal vez desde la consulta de endocrinología en esos casos podría uno tomar esa decisión de que si podría uno entrar al programa. Bueno, hay que recordar que la hormona antimuleriana es una hormona que lo que nos representa es posibilidad de respuesta, no embarazo. Entonces, lo que una antimuleriana baja es que esa mujer probablemente no vaya a responder bien a una estimulación ovárica. Pero tenemos pacientes embarazadas con antimulerianas bajísimas. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, preferimos que nos envíen a todas esas pacientes y hacemos una reunión, los 5 especialistas que trabajemos en unidad, nos reunimos y vemos no solo la antimuleriana, sino el conteo de folículos centrales, vemos la FSH, vemos la antimuleriana, vemos la respuesta a ciclos previos, vemos la edad de la paciente y definimos cuáles pacientes van directamente a ovodonación y cuáles pacientes pueden hacer un ciclo con óvulos propios. Entonces, nosotros preferiríamos que de igual forma la envíe, porque una antimuleriana baja no quiere decir que no es candidato a un tratamiento de fertilidad, nada más predice una mala respuesta. Y nosotros casi siempre usamos 1.2, pero eso
pues varía de acuerdo al laboratorio que procese la muestra. Entonces, en realidad nosotros pues sí utilizamos 1.2, pero no significa por eso que una paciente con menos de 1.2 la vamos a sacar del programa, porque no. O sea, nada más es uno de los parámetros que utilizamos para valorar si esa paciente es candidata a un ciclo con óvulos propios. Doctora Guillen, hay muchas preguntas. Hay una pregunta, me está levantando la mano Alejandro Chávez. Alejandro, si gusta, podemos hacerla. Ok, haga la pregunta ya, doctor. ¿Hago la pregunta? Sí, señor. Sí. Ok, doctora, yo tengo dos preguntas. Una es, tomando en cuenta que, bueno, que ya hay andrólogo, que si se va a seguir, digamos, con el mismo protocolo de referencia de que hay que enviar, digamos, a la mujer, o si se puede enviar, digamos, como pareja, en el caso de que haya que mandar, digamos, un paciente que sea masculino, que haya que hacerle algún tipo de extracción de espermatozoides. Si eso va a variar. Y lo otro, que es, digamos, más técnico, es si ustedes están haciendo solo fertilización in vitro normal, o si están haciendo inyección intracitoplasmática. Ok. Bueno, para comenzar con la parte del andrólogo, el andrólogo es parte de la unidad. De hecho, bueno, es parte de las unidades de baja y de alta. Y los que referimos al andrólogo somos nosotros. O sea, nosotros valoramos la paciente y determinamos si hay un factor masculino alterado, si requiere valoración andrológica. Entonces, básicamente la pareja se refiere a ambos, se refieren a la unidad y nosotros determinamos quién requiere valoración andrológica, a menos de que se haya solicitado esa valoración por algún caso de preservación de la fertilidad en cáncer de testículo o en algún tipo de cáncer hematológico, pero normalmente nos envían esos pacientes a nosotros también. Ya nosotros hemos hecho preservación de fertilidad en pacientes oncológicos, todavía en mujeres no se ha hecho, pero en hombres sí ya lo hemos hecho. Entonces, básicamente la respuesta es, nos refieren a la pareja y nosotros referimos al andrólogo. Y con la otra parte, ¿qué fue lo que me preguntó? Doctor, ¿qué fue lo que me preguntó? Que se estaban haciendo inyección intracitoplasmática. Sí, claro que sí. Y ahorita el doctor Leandro les va a hablar un poquito sobre lo que ocurre en el laboratorio FIF. Ok, muchas gracias, doctora. Con gusto. Doctora, hay varias preguntas en el chat. Una dice, ¿si han tenido oportunidad de tratar pacientes con síndrome de Turner? Sí tenemos pacientes con síndrome de Turner, pero o sea, lo que nosotros hacemos es requerimos la valoración del cardiólogo por el riesgo que estas pacientes tienen durante el embarazo, ¿verdad? Con riesgo de coartación de aorta y demás. Y son para donación de óvulo, pero todavía no hemos tratado ninguna. Sí tenemos una, pero no la hemos tratado todavía. Ok. Otra pregunta es, ¿qué tan recomendado es el uso de vitamina D en la fase de preparación? Bueno, la vitamina D tenemos muy claro que se ha ligado con la parte de fertilidad. Nosotros, en el momento que se hicieron los protocolos, no fue introducida en el protocolo como parte de los estudios básicos. Sin embargo, pues a nivel privado nosotros sí utilizamos la evaluación de la vitamina D en fertilidad, pero en la unidad, si uno desea solicitar el estudio, se puede. Porque en el Hospital de las Mujeres nos hacen la valoración en el laboratorio, pero no es parte del protocolo. Ok. Otra pregunta es si podemos enviar pacientes por medicina mixta. Ok, vamos a ver. Eso fue un tema bien debatido cuando hicimos los protocolos. Medicina mixta establece que uno solo puede referir a alguien de un nivel de especialidad igual, entonces, o menor. Entonces, digamos, un ginecólogo puede referir a ginecología o un endocrinólogo puede referir a otro especialista en endocrinología, pero únicamente los especialistas en fertilidad pueden referir a in vitro. Ok. Hay otra pregunta también. ¿Tiene un número máximo de embriones por implantar? Sí. El decreto establece que 1 o 2, no más. Claramente que cuando uno hace una transferencia de 1 o de 2 embriones, alguno de esos 2 se puede dividir. Pero nosotros nos aseguramos y para eso hay cámaras en el laboratorio en donde el paciente ve cuando se están cargando sus embriones
se garantiza que entonces que se le está transfiriendo 1 o 2 embriones o lo que se haya determinado por las guías de la SRM y se transfiere, ¿verdad? Y se les da una foto inclusive del embrión a las parejas o de los 2 embriones para que estén muy seguros de lo que se les está transfiriendo. Otra pregunta es, ¿cuál es el tiempo promedio de ciclaje y con qué tipo de anticonceptivo lo hacen? Utilizamos lo que tenemos en la caja, ¿verdad? Norgilén, y normalmente lo que hacemos es, iniciamos con la menstruación previa al ciclo, pero si alguna paciente está un poco desfasada y queremos meterla a ciclo, inclusive con 15 días de anticonceptivos tiene suficiente. Mientras que en el ultrasonido no quede con quistes residuales que puedan madurarnos el endometrio antes de tiempo, no hay ningún problema. Ok. Una pregunta es, ¿qué factores hacen que salga el programa? Ahí tal vez, Chen, nada más quería agregarle a la doctora, digamos, como qué factores como básicos en la parte, digamos, de mediciones de FSH, los niveles de estradiol, ya dijimos que la antimorgana no, pero digamos, ¿qué factores hacen que ustedes de una vez dicen, esta no es una candidata? Obviamente, bueno, que no tengan prolactinas altas, pero ¿qué son los factores como requisitos para seguirla estudiando? Bueno, digamos, cuando nosotros tenemos una pareja que es referida a FIV, normalmente tiene una indicación muy clara. Entonces, nosotros siempre tenemos que valorar de nuevo todos los factores, parte porque para tener éxito en FIV se necesitan esos pequeños detalles, pero también porque el Ministerio de Salud nos pide una serie de requisitos para entrar a ciclo. Entonces, las mujeres menores de 42 años que se les evalúa la reserva ovárica y tienen una reserva ovárica adecuada para FIV, uno tiene que asegurarse de que tenga una compensación metabólica, que su TSH esté bien, que su prolactina esté en niveles normales. Se debe evaluar las serologías, VIH, hepatitis B, C, BRL, los TORCH, y se les hace un PCR por ureaplasma, micoplasma y clamidia. Esos son como los requisitos para ciclo. Si esa paciente tiene una indicación clara de FIV y cumple con los requisitos, entra a ciclo. Ahora, las pacientes que no tienen compensación metabólica no entran a ciclo, se dejan para el ciclo que sigue. Si esa paciente tiene un hipotiroidismo descompensado, si la prolactina no está en valores normales, si tiene alguna infección que tiene que ser tratada, si subió de peso, etcétera. Si tiene resistencia a la insulina, todas esas cosas no entran a ciclo. Ok. Okay. Y digamos resistencia a la insulina, perdón, nada más medida por índice de Homans, y digamos las TSHs que acepten tienen que ser solo menos de 2.5 o aceptan TSHs entre 2.5 y 4. Bueno, eso es el tema que quería comentar en la próxima charla. Actualmente nosotros seguimos utilizando el corte de 2.5, no tanto por la parte de la respuesta a fertilidad, porque eso ya está muy debatido, pero por la parte de las pérdidas. Porque sabemos que las TSHs arriba de 2.5 tienen un riesgo mayor de tener pérdidas tempranas. Okay. Y entre 2.5 y 4 no le inician, digamos, Eutirox a dosis bajas, no, nada más las sacan. Entre 2.5 y 4 iniciamos Eutirox, Okay. sí. Okay. Hay varias preguntas todavía, doctora. Una dice, ¿hay algún programa de preservación folicular? Ovocitario, ¿será? Sí, digamos, en mujeres que no tienen deseos de fertilidad a corto plazo, así como se mencionó que hace un momento había formas de preservar esperma, si existe lo mismo para óvulos. Sí, en pacientes oncológicas, pero como deseo de preservar la fertilidad por un deseo no médico, no, porque nosotros nos regimos por el decreto y el decreto establece que se deben tratar las pacientes con patología. Entonces, desgraciadamente, no es una opción. Ok. La otra pregunta es, están pidiendo el nombre del colega andrólogo. Pablo Pacheco, el doctor Pablo Pacheco. Okay. Juan Pablo Pacheco. Okay. Otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de éxito que han tenido en la unidad? Un 52%. Espero que el doctor Leandro me apoye. Un 52 o un 53. Okay. Tasa de embarazo. Ok. Y la última pregunta que tenemos en el chat dice, cuando se menciona que se les solicita el panel hormonal, ¿a cuáles hormonas son las que se evalúa? Ok, esto difiere un poco en baja y en alta complejidad. En alta complejidad, como ya la paciente viene estudiada y si tenía algún hiperandrogenismo, eso ya fue estudiado y demás. En alta complejidad, para empezar ciclo, lo que ocupamos es FSH, LH, estradiol,
pedimos una TSH, una T4 libre, prolactina, y pedimos insulina y glicemia para el índice HOMA. Básicamente eso es lo que pedimos. Ok. Bueno, no, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que estas son todas las preguntas que tenemos por el momento. De verdad, yo creo que ha sido muy clara la presentación. Muchas gracias. Y vamos a pasar entonces con el doctor Leandro. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Voy a compartir la pantalla y me dicen si la están visualizando. Perfecto, sí se ve bien, doctor. Ahí la ven bien. Señor. Okay. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quería consultarles con respecto al tiempo para saber cuánto me puedo extender o cuánto acorto la presentación para no abusar de su tiempo. Realmente, doctor Leandro, como todos estamos en la casa, yo creo que no tenemos una gran limitante. Entonces, siéntase en libertad. Perfecto. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. La presentación es un poquito larga, pero son más que todo imágenes, vídeos, como para que tengan una mejor manera de dimensionar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos en el laboratorio. Y bueno, siéntanse en la libertad de hacer consultas en caso de que así lo consideren pertinente. Voy a darles un vistazo muy global por lo que sucede por los laboratorios de reproducción asistida, andrología, embriología y el criobanco. Vamos a comenzar por andrología. Bueno, como ya la doctora Gillen les mencionó, tenemos una unidad de medicina reproductiva de alta complejidad, pero también tenemos de baja complejidad. Y en ambas se maneja un laboratorio de andrología que, pues, naturalmente analiza y pues en ella se analiza y se procesan muestras seminales. La extensión de los diferentes análisis y procedimientos que se realizan en cada uno de estos laboratorios de andrología varía, pero como pueden ver acá, en ambos se realizan pruebas básicas como espermogramas, pruebas de capacitación espermática, análisis para determinar si el material genético de esos espermatozoides está conservado o no, si hay anticuerpos antiespermatozoides que puedan interferir con, sobre todo la movilidad o la fusión de los gametos y que puedan dar al traste con, por ejemplo, una inseminación intrauterina. Se preparan esas mismas muestras de semen para realizar inseminaciones intrauterinas, pero aquí las diferencias es que, por ejemplo, en la UMBRAC hacemos estos mismos procedimientos, pero está habilitado la realización de inseminación, por ejemplo, cuando se trata de semen de donante y cuando se va a utilizar esa muestra seminal capacitada para realizar un procedimiento como tal de fertilización in vitro, cuando hay que preservar ese semen, ya sea por pacientes oncológicos o aunque todavía no se ha realizado, pues ya cuando sea necesario la extracción de una manera más invasiva de esos espermatozoides por métodos quirúrgicos para utilizar inyección intracitoplasmática. Puse esta diapositiva porque bueno, sé que es muy pertinente y es nada más como para recalcar que así como en la mujer y como ya lo mencionó la doctora Gillen, pues en el hombre también tenemos una serie de controles a nivel de hipotálamo, de la hipófisis y que van a dar a un control muy fino de cómo se da la espermatogénesis. En el laboratorio hay varias maneras en las cuales podemos evaluar cómo está haciendo esa espermatogénesis. Una pues muy sencilla es la morfología. La morfología no solamente vemos los espermatozoides ya maduros y evaluamos pues la forma de la cabeza, de su pieza media, de su flagelo, sino que inclusive en casos donde tenemos criptospermia o que tenemos azospermia, podemos ver si hay, por ejemplo, en esa muestra precursores que nos indiquen que tal vez no sea una azospermia obstructiva, sino que tal vez haya algún tipo de arresto madurativo. Y es un examen bastante sencillo, bastante barato de realizar y que puede dar mucha información para hacer un abordaje inicial del paciente. Algo que también es importante es que en el laboratorio tratamos de recrear
lo que sucedería en el tracto reproductivo femenino. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, cuando se eyacula, no es un espermatozoide que está directamente o listo para ya fertilizar a un óvulo. Requiere un proceso de capacitación espermática que les voy a mencionar brevemente en unas cuantas diapositivas, pero que requiere que el espermatozoide sufra unos cambios en su arquitectura, en su funcionalidad, en su movilidad que le permitan tener esa capacidad fecundante. Y otros análisis que se pueden hacer es, por ejemplo, la fragmentación de ADN, que lo realizamos por un método de microscopía y que básicamente nos van a permitir saber si hay algún tipo de daño en el material genético que pueda explicar, pues, por ejemplo, fallas de implantación recurrente o, por ejemplo, una pareja que tiene ninguna causa pues, muy aparente de infertilidad, puede ser una causa un poco más insidiosa y que nos permite, por medio de este análisis, determinar si el material genético del espermatozoide, que puede ser que se mueva bien, pero si su material genético está afectado y fragmentado, pues puede ser una explicación de por qué una pareja no logra concebir de forma natural. De una manera muy resumida, es nada más para explicarles que en el laboratorio típicamente capacitamos las muestras de semen por un método en el cual nos aprovechamos del hecho de que los espermatozoides maduros, que tienen generalmente su material genético conservado y mejor movilidad, tienden a tener mayor densidad que, por ejemplo, los espermatozoides anormales o inclusive detritos, contaminantes, bacterias, leucocitos y demás. Entonces, por medio de una centrifugación utilizando un gradiente discontinuo de sílica, logramos recuperar un botón de espermatozoides móviles, que son los que utilizamos ya sea para las inseminaciones o para procesos de fertilización in vitro. Este es un video corto donde, bueno, aquí no hay muy buen enfoque, pero para que visualicen, pues, los espermatozoides bajo el microscopio, ya una vez capacitados, y pueden apreciar pues una movilidad muy ávida y pues es lo que esperamos siempre que hacemos una capacitación espermática, recuperar una fracción importante de espermatozoides móviles que nos permitan utilizarlos para los procedimientos de fertilización in vitro. En el caso de la fragmentación del ADN, no voy a entrar en detalles de los procedimientos porque no vienen al caso, pero básicamente por un método de microscopía lo que logramos observar son halos, como pueden ver acá, y de hecho por eso la técnica se llama así, en donde los espermatozoides que tienen el material genético conservado, pues despliegan esa especie de halo, que no es otra cosa más que el ADN hecho como una especie de roseta y teñido, y en cambio los que tienen el ADN fragmentado, pues no lo muestran. Aquí sacamos un porcentaje, generalmente cuando hay un porcentaje elevado, más de un 30%, ya puede ser una explicación de por qué, digamos, hay un cierto grado de compromiso a la fertilidad masculina. También se realizan análisis de detección de anticuerpos, donde aquí lo que ven en pantalla son una serie de partículas de látex, donde se recubren con anticuerpos que reconocen al espermatozoide, y si están presentes, pues entonces se van a pegar al espermatozoide, y así los visualizamos en el laboratorio. Generalmente, porcentajes muy altos de anticuerpos pueden interferir con el éxito de una técnica como inseminación intrauterina, pero generalmente ya cuando llegan a FIV o a ICSI, que tengan un porcentaje considerable de anticuerpos, realmente no afecta el éxito de la técnica, nada más nos da la indicación de ser bien cuidadosos y lavar bastante esos espermatozoides para remover del plasma seminal todos esos espermatozoides. Aquí hay una muestra que de hecho está muy cargada de espermatozoides y son tantos que de hecho ustedes ven aquí como rosetas y los espermatozoides casi que no logran ni moverse. Ahora voy a hablarles brevemente de lo que sucede en el laboratorio de embriología. Y para que ustedes dimensionen qué es lo que sucede con un ciclo FIV, intenté pues demostrárselo de una manera como esquemática y vamos a ir cubriendo cada uno de esos pasos para que logren dimensionar qué ocurre en cada momento y en qué lugares. Entonces, básicamente, en día 0, en sala de procedimientos y en laboratorio de embriología,
Retomo lo que ya les mencionó la doctora Gillen, que sucede de forma concomitante la función de los folículos y la captura ovocitaria. De igual manera, en el laboratorio de andrología de la UNRAC se capacitan las muestras de semen que se van a utilizar ese día para el procedimiento de fertilización in vitro, y en algunos casos pues se pueden criopreservar las muestras de semen o los ovocitos, pero típicamente se utilizan para ya lo que sería la parte de fertilización in vitro, que puede ser por un método convencional, que es un poco más fisiológico, o inyectando los espermatozoides individuales en el caso de factor masculino severo. Ya en el día 1, el día siguiente, revisamos cuántos de esos óvulos fertilizaron correctamente, y posteriormente de día 1 hasta día 6, y en algunos laboratorios inclusive hasta día 7, se cultivan esos embriones y se evalúa su desarrollo. En algunos casos pues hay que criopreservarlos, vamos a verlo un poco más adelante, pero al fin y al cabo pues el fin último es utilizar esos embriones para ser transferidos, ya sea directamente en fresco o de manera diferida, que puede ser meses o inclusive años después de que se dio la estimulación ovárica controlada. Y ahí se van a almacenar por inclusive 10 años o más lo que son pues, los ovocitos, los embriones y los óvulos criopreservados. En nuestro país, aquí lo puse en rojo, no está permitido el testeo genético de los embriones, pero si fuera el caso, pues se realizaría en esta etapa del proceso de un ciclo. Entonces, ya con una visión global de qué es lo que sucede, voy a darles un vistazo por cada uno de esos pasos hasta completar todo el flujo. Lo que les mencionaba en día 0, que sea la punción y la captura, básicamente en sala de procedimientos, como ya les explicó la doctora Gillen, se da la punción de los folículos y por medio de una bomba se aspira el fluido, se recolectan tubos especiales, no embriotóxicos, y esos tubos se pasan al laboratorio, donde básicamente nosotros los revisamos, los abrimos y revisamos si hay óvulos. Si los hay, pues entonces los sacamos de ese fluido folicular, les quitamos restos de sangre y demás, y los almacenamos en placas especiales con medios pues hechos específicamente para fertilización in vitro, hasta que ya sea el momento de fertilizar. Usualmente las capturas suceden a las 8 o 9 de la mañana, y ese mismo día, a eso de mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, se da la fertilización. Lo que intentamos es que el proceso como tal de fertilización se realice más o menos unas 40 horas post-HCG, post disparo. Entonces, lo que vemos básicamente es algo así. Obviamente esto es nuestra escala, está aumentado, pero lo que vemos es un óvulo que está recubierto por una corona de células de la granulosa, y eso es lo que detectamos, extraemos del fluido folicular y reservamos para fertilización in vitro. Como les mencionaba, pues esos óvulos en horas de la tarde de ese mismo día se ponen a fertilizar con el semen, y el método más fisiológico es el de FIV convencional. Básicamente lo que hacemos es que en placas especiales de cultivo colocamos los cúmulos corona ovocito y los inseminamos con más o menos 100.000 espermatozoides móviles progresivos por cada pocillo. Y eso lo dejamos incubando en incubadoras especiales de desarrollo embrionario por 16 a 20 horas. Eso quiere decir que el día siguiente, en horas de la mañana, 6, 7 de la mañana, podemos revisar si hubo fertilización o no. Y esta es una fotografía de nuestro laboratorio, donde, bueno, aquí les mostramos las incubadoras, donde a partir de ese momento y hasta por 6 días se van a seguir incubando todos los óvulos en primera instancia, y luego los embriones que se desarrollen a partir de cada ciclo. Y aquí, a manera de nota cómica, pues nada más hacer alusión al hecho de que, bueno, para cada ovocito, pues hay 100.000 espermatozoides móviles progresivos, y solamente uno es el que, pues, en el mundo ideal, pues va a fertilizar ese óvulo, y en realidad, pues aquí es una nota, pues, como jocosa de todo lo que sucede
pero a nivel celular y a nivel molecular es un proceso bastante complejo que pues involucra una serie de pasos que no vamos a detallar por razones de tiempo y porque no es el objetivo de la charla, pero que requieren obviamente que sus espermatozoides pues tengan una reacción acrosomal, que reconozcan la zona pelúcida y que, bueno, posteriormente si se da la fusión de los gametos de forma correcta, pues logra entrar ese material genético del espermatozoide de solo uno y luego el ovocito pues bloquea el ingreso o la fusión de más espermatozoides porque solamente puede ser uno. Cuando tenemos factor masculino severo, ese proceso ligeramente pues, más fisiológico no se puede dar, porque tenemos muy poquitos espermatozoides móviles progresivos, entonces hay que inyectar los óvulos, y ese es el ICSI. ¿Qué hacemos? Pues básicamente, más o menos unas 39 horas post disparo, esos cúmulos corona-ovocito los tenemos que denudar, entonces le quitamos todo este recubrimiento y lo que esperamos ver son óvulos maduros, metafase 2, donde aquí ven el primer cuerpo polar. Eso lo que nos dice es que el ovocito tiene la madurez apta para ser inyectado y para ser fertilizado. Para hacer eso utilizamos una serie de herramientas de micromanipulación, un microscopio invertido y una serie de agujas donde manipulamos a nivel microscópico cada óvulo y cada espermatozoide para que se dé la inyección. Entonces aquí es como una animación corta donde se demuestra cómo hay un espermatozoide dentro de una aguja de inyección, cómo hay una aguja de sujeción que va a sostener el óvulo y cómo se da la inyección de un espermatozoide dentro del óvulo. Ya sea por el método más fisiológico o por el método de inyección, lo que esperamos ver al día siguiente en la mañana, ya sea por ICSI o por FIV, es que se haya dado la fertilización. En otros casos, como les mencionaba, esos ovocitos se pueden criopreservar, para eso se denudan y se dejan como este que está por acá. Y las muestras de semen también se pueden criopreservar, pero lo típico es que estos dos pasos no se realicen en un ciclo FIV. Pero si se diera en el caso, puede ser, como ya le mencionó la doctora Guillen, por preservación de la fertilidad, por ejemplo, cuando hay muestras obtenidas de manera quirúrgica espermatozoides que son muy valiosas, entonces se puede reservar parte del material para un siguiente ciclo, si es del caso, por razones éticas o legales de un límite de ovocitos por fertilizar, en nuestro caso es de 15, si hay más hay que vitrificarlos, o por cosas que pueden suceder, como por ejemplo que no sea posible ni por método quirúrgico recuperar espermatozoides de la pareja el día del procedimiento. Entonces, al día siguiente, como les mencionaba, lo que esperamos ver es que haya habido una fertilización exitosa. Y en el microscopio, ¿qué es lo que observamos si la hay? Pues básicamente lo que vemos es esto. Vemos el mismo ovocito, ya en este caso sería un cigoto porque ya fue fertilizado, y lo que vemos son dos pronúcleos, generalmente hay uno más grande que tiende a ser el de origen paterno, y hay dos cuerpos polares, el que estaba el día anterior porque es un ovocito maduro y el segundo que se dio por la extrusión del material genético remanente y básicamente eso es lo que esperamos ver si hubo una fertilización exitosa. Lo revisamos a esta hora porque las sombras de los pronúcleos se pueden borrar y necesitamos verificar si hubo fertilización o no. Todos estos resultados de todos los ovocitos y de todos los embriones de manera diaria se las vamos comunicando al cuerpo médico para que tengan una idea de cómo va el desarrollo de cada ciclo en particular y para que se tomen decisiones, por ejemplo, sobre el día de transferencia, si se tiene que hacer en día 3 o en día 5, etcétera. Y así, pues, también el cuerpo médico le da un informe a las parejas sobre cómo es la evolución de su ciclo en particular. Y aquí lo mismo, lo que vemos en el laboratorio, que es algo morfológicamente muy sencillo, en realidad es el producto de un proceso muy complejo, donde básicamente el espermatozoide que se fusiona y que logra fertilizar al óvulo, pues desencadena una serie de procesos intracelulares en los cuales pues los pulsos de calcio son importantísimos y que pues últimamente dan pie a que se dé la extrusión del segundo cuerpo polar y que se dé la formación del pronúcleo femenino y obviamente se descompacte la cromatina del espermatozoide y se forme el cigoto.
Como les mencionaba, pues obviamente ya luego de ese paso en el día 1, se da comienzo al cultivo embrionario que puede prolongarse hasta por 6 días y lo hacemos en las mismas incubadoras de desarrollo embrionario en placas especiales de cultivo, que lo que hacemos son microgotas de más o menos 50 microlitros de un medio ideado especialmente para el cultivo embrionario, las recubrimos con aceite para evitar que se evaporen y en cada una de esas gotitas colocamos un embrión que diariamente vamos chequeando para ver su desarrollo, para ver si van dividiéndose de manera correcta y demás. Y los medios de cultivo embrionario básicamente lo que intentan es recrear de una manera lo más cercana posible a la naturaleza, pues las condiciones bioquímicas que encontrarían en su camino por la trompa de falopio y luego posteriormente en su llegada a la cavidad uterina. Otro asunto importante acá es que no solamente es la composición bioquímica, sino que el cultivo lo realizamos en una atmósfera hipóxica. En realidad, el cultivo embrionario lo realizamos a 5% de oxígeno, que es la condición atmosférica en la cual se da mejor el desarrollo embrionario. Los embriones son muy susceptibles al estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que vemos en el microscopio? Pues al día 2, lo que esperamos ver es un embrión así, bien bonito, de 4 células, bien parejitas, bien homogéneas, sin fragmentos, de un tamaño muy similar entre ellas. Si fue por FIP convencional, inclusive, como ven acá, se pueden ver espermatozoides que quedaron pegados, pero no lo lograron. Y también vemos cosas que no son tan bonitas. Por ejemplo, acá a la izquierda vemos un embrión que en realidad pues se atreció, está muerto, está necrótico, se contrajo la célula, se ve oscura, muy granular, esto no es viable. U otros que siguen viables, pero algunas de las blastómeras, que son las células individuales, se fragmentan y no tienen un pronóstico tan bueno de desarrollo hasta día 5. En día 3 lo que vemos es lo mismo, idealmente un embrión que tenga entre 7 a 9 células, igual lo más parejitas posible, sin fragmentos, sin vacuolas, y también tenemos casos donde puede ser que se hayan fragmentado más, que no es algo bueno, y también pueden estar adelantados, que tampoco es la idea ni es la situación ideal. El embrión tiene una sincronía en su desarrollo, y si está muy adelantado o está muy lento en su desarrollo, ambos escenarios son pues pronósticos adversos de que se desarrollen correctamente o de que, por ejemplo, sean cromosómicamente normales. En día 5 lo que esperamos ver es un embrión que se llama blastocisto, y esta pelota que ven acá es la masa celular interna, es la que da origen propiamente al feto. Esta es una cavidad llena de fluido, que es el blastocele, y esta suerte de células a manera de bola de golf, pues son las células del trofectodermo, que si todo sale bien y el embrión eclosiona y se transfiere, pues dan origen a la placenta. Este es un embrión de día 5 de muy buena calidad, y ven acá que inclusive hay células de trofectodermo que ya están saliendo, está a punto de eclosionar este embrión. Es la situación ideal, pero igual hay algunos embriones que en día 5 sencillamente no lo logran y vemos que están atreciados, que no son viables, y hay otros que están más atrasados, que en ocasiones tenemos que dejarlos hasta un día 6 para ver si son pues aptos para ser vitrificados, que es la metodología de preservación. Inclusive hay algunos embriones que si se dejan, por ejemplo, día 6, se salen de su cascarón, eclosionan y pues se liberan de la zona pelúcida. Los embriones, pues el fin último es que se transfieran, pero en ocasiones hay que criopreservarlos. Hay muchas indicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que como la doctora Guillen ya les mencionó, solo se puede transferir 1 o 2, y si hay más embriones de buena calidad, pues no los podemos descartar. Tenemos que criopreservarlos y se pueden utilizar a futuro por la misma pareja o ya sea porque entren en programa de donación de embriones. Entonces, una indicación para criopreservarlos es porque haya más de la cuenta los que se pueden utilizar en fresco, como ya les mencionó la doctora Guillen, por un riesgo de hiperestimulación ovárica. Cuando relacionado con lo mismo, el disparo se tuvo que hacer con agonistas sin HCG que rescate la fase lútea,
cuando hay una elevación prematura en la fase folicular tardía de la progesterona, que no permite una transferencia en fresco, cuando hay un endometrio de mala calidad, entonces no podemos pues transferir en esas condiciones. Cuando, por ejemplo, en algún caso se estimuló a la paciente y tal vez no era muy evidente, pero con la estimulación ovárica controlada, pues se hizo patente un hidrosalpinx. En algunas estrategias de estimulación ovárica controlada, como el Duostim. Cuando, por ejemplo, hay una blastulación retardada, lo que les decía que hay embriones que en día 5 no se muestran como el anterior ideal que les mostré, sino que están como retrasados en su desarrollo. Como pierden esa sincronía con el endometrio, es preferible vitrificarlos. Cuando, por ejemplo, en algunos casos particulares, la pareja, porque tal vez vivan en una zona remota y hay algún problema, no pueden desplazarse y no se puede dar la transferencia, y otras causas como pueden ser infecciones o accidentes. En el contexto reciente, pues el COVID-19 también fue una razón para vitrificar embriones, o en otros centros y en otros países que realizan diagnóstico genético preimplantacional, pues es otro motivo para criopreservarlos. No voy a entrar aquí en detalles porque no viene el caso, pero es nada más para enseñarles pues un vistazo a la metodología que utilizamos para criopreservar ovocitos embriones. Básicamente utilizamos soluciones que tienen agentes crioprotectores y todo lo hacemos de una manera muy controlada con los tiempos, porque estas soluciones tienen cierta toxicidad con las células, pero básicamente lo que hacemos es evitar con ello la formación de cristales de agua intracelular. Y cuando ya estamos listos para vitrificar, pues esos embriones o ovocitos, si es el caso, los cargamos en estos dispositivos miniatura, y en esta suerte de lengua o pajuela es donde colocamos los embriones, que sumergimos de manera inmediata en nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados, y ahí quedan en animación suspendida. No hay metabolismo obviamente a esas temperaturas, y pueden durar años de años criopreservados. Este es el criobanco. Estos son tanques de nitrógeno líquido, y aquí almacenamos ya sea las muestras de semen valioso, los ovocitos criopreservados o los embriones. Y bueno, como les decía, ahí los embriones pueden durar inclusive años vitrificados antes de ser utilizados. Y cuando ya es el momento, por ejemplo, de utilizarlo, pues le hacemos un procedimiento que es a la inversa, que es como volverlos a la vida. Y en ellos, pues básicamente del mismo dispositivo donde estaban colocados, pues los vamos a devolver a temperatura ambiental y luego a temperatura fisiológica. Los cultivamos por un periodo corto de tiempo y determinamos si resistieron el proceso de criopreservación y si son aptos para la transferencia, que es el fin último, y que, como les decía, puede ser en fresco, puede ser meses o años después del ciclo de estimulación ovárica. Y como les mencionó la doctora Gillen, básicamente consiste en un procedimiento donde, bueno, ponemos el embrión en una placa especial de cultivo con un medio de transferencia, y traemos un catéter blando con una jeringa, aspiramos ese embrión en ese medio de transferencia, y si hiciéramos como una especie de zoom, veríamos que hay una columna de fluido de medio de cultivo donde va a estar pues embebido el embrión, y una serie como de tapones, por decirlo de alguna manera, de aire, donde aseguramos que en esta columna pues se vaya a transferir de manera exitosa el embrión. Y ese catéter lo cargamos, se lo damos a la doctora Gillen o a alguno de los otros médicos especialistas de la unidad que esté encargado de la transferencia ese día, y por vía de ultrasonido, si todo sale bien, esta columna de fluido que vemos acá, que contiene el embrión, pues va a quedar depositada más o menos a 1.5 centímetros del fondo uterino. Y ahí es donde cerramos el procedimiento como tal de fertilización in vitro, de lo que es como más estándar. Entonces, como vimos, ya cerramos todos los pasos y todos los procedimientos principales de lo que es un ciclo de fertilización in vitro. Y quería pues terminar la charla con esta reflexión en nuestros áreas de expertise, sobre todo en lo que son ciencias biomédicas
Y en estos tiempos de COVID-19, pues hemos visto que hay una avalancha que es insostenible de información y al final y al cabo, pues somos incapaces de leernos todo y de procesarlo como tal. Entonces, lo importante en estas épocas, y eso aplica para medicina reproductiva y de seguro también para endocrinología, el secreto no es tal vez tener toda la información, sino saber cuál información es la valiosa, cómo sintetizarla y cómo aplicarla para, en nuestro caso, ventaja y uso de los pacientes. Esa es, pues, una foto donde salimos, pues, todos los miembros de la unidad, cuerpo de enfermería, el cuerpo de médicos y embriólogos y demás. Y, pues, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor Leandro. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Una primera pregunta dice, ¿han detectado condiciones metabólicas en los hombres que limiten la capacidad de fecundación a pesar de que haya un buen conteo de esperma? Por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes. Y luego la criopreservación, ¿cuánto dura el proceso de habilitar nuevamente el embrión? Sí, digamos, en lo que es el abordaje inicial, es importante lo que mencionaba la doctora Gillen, no solamente es importante que la mujer esté metabólicamente compensada, sino que también el hombre. Se ha visto que en los últimos años, en las últimas décadas, la infertilidad masculina va en aumento y mucho tiene que ver con pues los hábitos modernos de vida, el sedentarismo, la obesidad, inclusive por algo de temperatura. Cuando hay una persona, un hombre que es muy obeso, la temperatura en la que están los testículos pues es mayor a la ideal. Eso puede afectar la espermatogénesis normal. El fumado es algo que también pues puede afectarlo de manera importante, o un varicocele. Y eso pues muchas veces se refleja ya sea en las pruebas de despiste inicial, en el espermograma, o inclusive a veces con la fragmentación espermática, que se puede ver pues muy asociado también a esas condiciones como de fumado, o inclusive puede ser en hombres de ya una edad avanzada que quieren concebir con espermatozoides propios. Hay, digamos, casos donde se ve un aumento en la fragmentación de ese ADN. Y sí, es cierto, lo que tenemos a mano en la actualidad y que se utiliza en muchos centros son pruebas como muy clásicas para ver la calidad seminal y la calidad de los espermatozoides, pero ciertamente en los próximos años, en las próximas décadas, lo más probable es que migremos hacia un estudio más molecular del contenido del espermatozoide, no solamente evaluar cosas como muy, muy obvias como la concentración o la movilidad, sino que también, por ejemplo, el ARN no codificante, que sabemos que es muy importante para la calidad seminal y para que se dé una fertilización, un desarrollo embrionario adecuado, y también para la placentación es muy importante el componente masculino. Entonces, sí es cierto, hay pues muchas pruebas que no han hecho su llegada a clínica, que siguen estando muy restringidas al ámbito más académico de investigación, pero que definitivamente en los próximos años van a tener un papel importante para dar un abordaje al factor masculino, que muchas veces se queda relegado porque existe el ICSI. Entonces mucha gente cree que nada más con hacer ICSI ya nos quitamos de encima, por decirlo de alguna manera, el abordaje del paciente masculino, y la verdad es que ese no es el caso. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues cuando se traen de vuelta de su animación suspendida los embriones, generalmente se dejan en su medio de cultivo embrionario por aproximadamente unas 2 horas a 37 grados y en una atmósfera de oxígeno reducida. Y vemos, por ejemplo, en embriones de día 5, sí reexpandieron, porque es un indicador de que el embrión sobrevivió al proceso y de que está listo para Hay situaciones en que, por ejemplo, cuando uno observa el embrión después del procedimiento, ve que está claramente necrótico. Eso significa que no resistió el proceso, y si hay un embrión disponible más en criobank, pues se pasa a utilizar ese que quedó almacenado. No es lo típico, pero puede suceder, y
Usualmente lo que hacemos es en horas de la mañana hacer el procedimiento, le avisamos al cuerpo médico cómo fue el proceso de worming y si el embrión se ve bien, y más o menos unas 2 a 3 horas después de realizar ese procedimiento es que ya se puede dar paso a la transferencia embrionaria. Ok. Doctor, hay otra pregunta. Dice, Ujú. ¿han tenido algún caso de hombre VIH? Por el momento no. Por protocolo no está pues, contraindicado. Obviamente tiene que ser una persona que esté en control, que no tenga pues, detectable el virus en su muestra seminal. Y pues uno de los cuidados que se tiene que tener en el laboratorio, pues, y que se utiliza casi siempre en casi todos los centros que manejan muestras seminales de pacientes seropositivos, es que si hay, por ejemplo, más procedimientos ese día, el del caso, el de la pareja que tiene VIH, se deja de último, y el proceso de capacitación espermática es más exhaustivo, en el sentido de que se utilizan los gradientes, pero muchas veces se utiliza un doble gradiente y se hacen lavados de manera más exhaustiva para tratar de mitigar al máximo la potencial presencia de partículas virales en la muestra ya capacitada. En el caso, por ejemplo, de un candidato a donante, todas las muestras que se capaciten y que pues tengan la intención de utilizarse para fines terapéuticos, se tienen que enviar para hacer una carga viral y solamente si es indetectable se pueden utilizar después de que ya se haya cumplido la cuarentena respectiva. Okay. Esas son las preguntas que ven en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta verbal. Pueden abrir el micrófono. Hola, doctor Chen, le habla Javier Calvo, endocrino. Muchas gracias a los dos por las presentaciones. La verdad que es un tema muy bonito porque conocemos muy poco de ello. Y a raíz de eso, la pregunta que les hacemos es si en otros centros hay un rol más participativo del endocrinólogo dentro del equipo o es más como un servicio de apoyo para los centros de fertilización, si han contemplado en algún momento que se pueda unir alguien de una forma más permanente o si ven esto como una posibilidad. Tal vez, bueno, a nosotros nos encantaría que la atención de estas parejas fuera de la mano con ustedes. Así lo manejábamos nosotros cuando yo hice el fellow, siempre a la par de los endocrinos. Pero bueno, por esto se están dando estas charlas, a ver si abrimos ese canal. Por supuesto que nos encantaría. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, no me queda más que agradecer a la doctora Guilen y al doctor Leandro por haber aceptado la invitación del posgrado y darnos esta presentación tan ilustrativa. Doctor Cobb, no sé si quiere hacer algunas palabras de cierre. Pues bueno, no, en realidad agregar simplemente a los comentarios que se han hecho de las charlas que en realidad fueron muy ilustrativas. Yo creo que esto es apenas el inicio, espero yo, de una comunicación directa entre ustedes y nosotros y compartir conocimientos e información. Me parece que fue muy provechoso y de verdad estamos con la disposición de aportar en lo que se pueda. Ya hemos tenido experiencias de algunos casos que hemos recibido para alguna sugerencia de manejo de ciertas condiciones endocrinas y yo creo que esa es la idea, ¿verdad? De que cada vez el equipo se pueda hacer más grande con la participación de más especialistas. Pero nuevamente muchísimas gracias a los dos y de verdad espero que pronto tengamos la próxima intervención de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.